A menudo pensamos que sabemos perfectamente lo que son la alegría y la tristeza. Son como el sol y la lluvia de nuestra vida emocional, ¿no? Sí, son las más básicas las que todo el mundo reconoce. Pero, ¿de verdad entendemos qué las provoca, para qué sirven? ¿Y por qué una misma situación, no sé, puede dejar a una persona eufórica y a otra completamente hundida? Es que esa es la gran pregunta. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desmontar estas dos emociones, pieza por pieza, a ver qué hay bajo el capó. Pues me parece un planazo. Porque la clave, y esto es fundamental para todo lo que vamos a hablar, no está en el evento en sí. No, No, para nada. Está en nuestra interpretación. Toda la investigación actual se basa en lo que se llaman las teorías evaluativas de la emoción. teorías evaluativas. Sí, la idea es que las emociones son el resultado de un juicio, de una evaluación que hacemos sobre lo que pasa. O sea, no reaccionamos al mundo, reaccionamos a lo que el mundo significa para nosotros. Entiendo. Por eso un suspenso puede generar una tristeza enorme en alguien. Y en otra persona, pues puede generar ira si siente que el examen ha sido injusto. Exacto. O sea que en el fondo somos un poco los arquitectos de nuestros propios sentimientos, ¿no? En gran medida, sí. Vale, pues empecemos por la emoción que todos perseguimos, la alegría. ¿Cuál sería la definición, digamos, de manual? Pues mira, la definición más básica es que es un sentimiento positivo que surge cuando pasa algo bueno. ¿Algo bueno como qué? Puede ser conseguir una meta, por ejemplo, o, y esto es importante, la desaparición de un malestar. Ah, como cuando por fin te deja de doler la cabeza. Esa es una alegría muy real. O también puede ser una simple experiencia estética, como escuchar una canción que te fascina. Y es algo corto, ¿verdad? Sí, un detalle clave es que tiende a ser breve, como un fogonazo. Un fogonazo. Me gusta esa imagen. Pero claro, la intensidad de ese fogonazo varía muchísimo. A veces es una chispita y otras es, vamos, un incendio. ¿De qué depende eso? Pues la investigación ha identificado varios factores que actúan como reguladores de esa intensidad. Vale, El primero es el más obvio, el grado de deseabilidad. claro. No te alegras igual por encontrar sitio para aparcar que por conseguir el trabajo de tu vida. Exactamente. Cuanto más quieres algo, mayor es la explosión de alegría al conseguirlo. Lógico. ¿Qué más? El segundo es el factor sorpresa. Un éxito que no te esperabas para nada. Piensa en aprobar ese examen que dabas por perdido. Uf, sí. Esa alegría es mucho más intensa que la de aprobar uno que sabías que te había salido perfecto. Lo inesperado multiplica el efecto. Entiendo, entiendo. O sea que si quiero darle a alguien una alegría inmensa, el secreto es que no se lo espere en absoluto. Ese es el truco. Luego está la proximidad psicológica. La alegría se siente con más fuerza cuando el evento está a punto de ocurrir o acaba de pasar. A ver, un ejemplo. La emoción que sientes cuando estás a 10 metros de la cima de la montaña que llevas horas subiendo es mucho más potente que la que sentías días antes planeándolo todo en casa. Ya, es la inminencia. Eso es. Y por supuesto, la realidad del acontecimiento. Fantasear con algo está bien, pero no se compara con la alegría de que ocurre de verdad. Y nos queda un último factor, que es el nivel de activación previo. Este me parece menos intuitivo. Pues piensa en la final de un partido de fútbol. Si estás en un estado de tensión, de nervios, la alegría del gol de la victoria en el último minuto es absolutamente explosiva. Ya veo. Esos nervios de antes actúan como combustible para la euforia. Así que, si lo juntamos todo, La receta para la alegría perfecta sería... conseguir algo que deseas con todas tus fuerzas, de forma totalmente inesperada, justo cuando estás en máxima tensión y está ocurriendo ahora mismo. Menudo cóctel. Ahora que sabemos qué modula la intensidad, qué tipo de cosas la provocan, ¿cuáles son los detonantes? Pues podemos agruparlos en varias categorías. La primera es una que a menudo pasamos por alto, el simple alivio. El alivio. Sí, los académicos lo llaman atenuación de contingencias negativas. Suena muy técnico. Sí, pero en realidad es la alegría que sientes cuando algo malo por fin se detiene. El fin de un dolor de muelas, encontrar agua cuando te mueres de sed, es, digamos, la alegría de la ausencia del mal. Vale, lo pillo. El segundo grupo será más evidente. Sí, los acontecimientos positivos, ganar un premio, que te digan un piropo sincero, conseguir una cita, cosas buenas que nos pasan directamente a nosotros. Ok. Y luego entramos en un terreno más complejo, la experiencia vicaria, Vicaria. que la experimentas a través de otros.
Y aquí hay dos caras de la misma moneda, una un poco oscura y otra muy luminosa. A ver, empecemos por el lado oscuro, que siempre es más morboso. Es la alegría por la desventura ajena. Los alemanes tienen una palabra perfecta para esto que seguro que has oído, Schadenfreude. Sí, claro. Es esa pequeña y a veces inconfesable satisfacción que sentimos cuando a alguien que no nos cae bien o que creemos que ha actuado mal, le salen las cosas regular. Todos lo hemos sentido, aunque no lo admitamos. Por supuesto, es ese momento en que la persona que te ha adelantado de forma temeraria en la carretera es parada por la policía un kilómetro más adelante. No es nuestro mejor yo, vamos, pero es muy humano. Totalmente. Y la intensidad de esa alegría depende de varias cosas. Si nos beneficia, de cuánto le perjudica al otro, de si creemos que se lo merecía, y claro, de cuánto nos desagrada esa persona. ¿Y la cara luminosa de la experiencia vicaria? ¿Cuál es? La alegría por los logros de otros. Sentirte feliz de verdad cuando a una amiga tuya le dan un ascenso. Es la alegría empática, la buena. Y nos queda un último tipo, la que quizá más asociamos con la expresión física de la alegría. La risa. Exacto. La alegría hilarante. La que provocan los chistes, las situaciones cómicas, las cosquillas. O incluso el simple hecho de ver a otros reír. Ese contagio emocional es potentísimo. ¿Y ya está? Bueno, curiosamente, también la transgresión de pequeñas normas o tabúes sociales puede desatar la risa. Pero claro, no a todos nos hace gracia lo mismo, ni nos alegramos igual. Has mencionado el contagio, pero la personalidad tiene que jugar aquí un papel fundamental, ¿no? Es uno de los tres grandes moduladores. De hecho, la investigación se centra en el modelo factorial de jovialidad estado-rasgo. El nombre ya impone un poco. Ya, suena complicado, pero la idea es muy sencilla. Propone tres piezas. La primera es la jovialidad. La jovialidad. Sí, es un rasgo de personalidad bastante estable. La gente con alta jovialidad es más extrovertida y, bueno, tiene una predisposición natural a reírse, a buscar el humor y a expresarlo con facilidad. Vale, son risueños por naturaleza. ¿Y las otras dos piezas? Son los antagonistas los que frenan la alegría. Uno es la seriedad. Seriedad. Sí, y según este modelo, una persona con un talante serio no es que no pueda sentir alegría, es que activamente no quiere participar en situaciones que la provoquen. Espera, eso es fascinante. No es incapacidad, es una elección, una forma de ver el mundo. Exacto. Le parecen cosas frívolas, una pérdida de tiempo. Y el tercer factor es el mal humor. Este me lo imagino. Aquí la persona ni quiere ni puede sentir alegría. ¿Por qué? Pues porque está atrapada en un estado de irritación o de tristeza. O sea, jovialidad, seriedad y mal humor. Eso es. Para recordarlo podemos pensar en un balancín. La jovialidad tira para arriba, pero la seriedad y el mal humor tiran para abajo. El trío JSM. JSM, me lo apunto. Y lo interesante es que hay un efecto acumulativo. Si te expones repetidamente a situaciones alegres como ver una comedia cada noche, puedes aumentar temporalmente tu estado de jovialidad. ¿Cómo entrenar el músculo de la alegría? Justo. Es una buena analogía. Vale, JSM. Los otros dos moduladores son el consumo de sustancias, que, bueno, es bastante obvio que el alcohol o ciertas drogas pueden provocar euforia, Sí, y el contexto sociocultural. que es fundamental. Claro. Aprendemos desde niños que no te puedes reír a carcajadas en un funeral por mucho que te acuerdes de una anécdota graciosísima. Las normas sociales dictan cuándo, dónde y cómo es apropiado expresar alegría. Vale, hemos visto que la provoca y que la modula. Pero, ¿qué pasa dentro de nuestra cabeza? ¿Cuál es el proceso mental, esa lista de requisitos que tiene que cumplir un evento para que nuestro cerebro diga, ok, esto es motivo de alegría? Es un proceso de valoración cognitiva, pero que ocurre en milisegundos. Una especie de checklist mental. Sí. Primero, el evento suele tener una novedad alta, casi siempre es sorprendente. Segundo, una agradabilidad alta, es placentero, nos gusta. Tercero, una significación alta, es relevante para nuestras metas o nuestro bienestar. Novedad, agradabilidad y significación. Exacto. Y aquí viene lo curioso. El cuarto punto es el afrontamiento. En general, la percepción es que tenemos poco control sobre la causa. Es algo bueno que nos pasa. Como si nos tocara la lotería. Justo. Pero a la vez, nos sentimos totalmente capaces de adaptarnos a esa nueva y buena situación. Es fácil de gestionar. ¿Y todo este mecanismo tan complejo, para qué sirve? O sea, ¿por qué evolucionamos para sentir alegría? Pues tiene funciones adaptativas que son cruciales para sobrevivir. A nivel fisiológico, la risa es una maravilla. ¿En qué sentido? Reduce las hormonas del estrés, como el cortisol.
optimiza la respuesta de nuestro sistema inmune e incluso ayuda a nuestro sistema cardiovascular a recuperarse más rápido de los efectos de emociones negativas. Es una especie de botón de reinicio para el cuerpo. O sea que el dicho de reír es la mejor medicina tiene una base científica bastante sólida. Sin la menor duda. Y a nivel psicológico, actúa como un reforzador. El placer que sentimos con la alegría nos motiva a repetir las conductas que nos llevaron a conseguir nuestras metas. Te anima a seguir esforzándote. Exacto. Pero su función más visible quizá es la social. Una sonrisa es una invitación, una señal universal que facilita la interacción. También la regula, ¿eh? La retirada de una sonrisa puede indicar el fin de una conversación. Y sobre todo, fomenta la conducta prosocial. Hay un experimento clásico sobre esto, ¿verdad? Sí, el de Eisen y Lewin. Es muy famoso. Indujeron un estado de alegría en un grupo de personas, dejándoles encontrar una moneda en una cabina, una tontería. Ajá. Y vieron que, justo después, estaban mucho más dispuestas a ayudar a un desconocido al que se le caían unos papeles que el grupo de control que no había encontrado la moneda. La alegría nos hace más generosos. Nos vuelve más cooperativos. Eso es. Aunque con límites. Si la ayuda es muy costosa o desagradable o es para ayudar a un competidor, ese efecto disminuye. Hemos hablado de la risa y la sonrisa. Me gustaría que profundizáramos en cómo se manifiesta la alegría en nuestro cuerpo. Pues, subjetivamente, es esa sensación de placer, de optimismo, de mayor autoestima. Aquí la investigación habla de la experiencia óptima o de flujo. El flow. Exacto, el flow. Ese estado mágico en el que estás tan inmersa en una tarea que te encanta que el tiempo desaparece. Aumento, escalar. Programar, sí. La tarea es gratificante por sí misma. Por eso se dice que es autotélica. Repetir estas experiencias es un camino bastante directo hacia la felicidad. ¿Y físicamente, en el cuerpo? Pues la risa tiene un perfil muy claro. El tono muscular baja de golpe, por eso nos doblamos de la risa, el ritmo cardíaco y la presión suben y la respiración se altera por completo, con expiraciones cortas, sonoras, forzadas. Y luego, claro, está la cara, la sonrisa. Aquí la distinción clave es entre la sonrisa auténtica y la, digamos, la social, la de compromiso. Exacto. La sonrisa sentida o genuina se conoce como sonrisa de Duchenne, por el investigador que la describió. Es la verdad, la involuntaria. Y el truco para reconocerla está en los ojos, ¿no? Precisamente, no involucra solo la boca. Se contraen dos músculos, el cigomático, que levanta las comisuras de los labios, y el orbicular del párpado, que es el que achina los ojos y crea las famosas patas de gallo. ¿Hay alguna forma fácil de recordarlo? Sí. Una regla mnemotécnica útil es que la sonrisa de Duchenne es tan completa que llega a los dos ojos. Duchenne, dos ojos. Me gusta, es fácil de pillar. Y por eso sabemos, aunque sea inconscientemente, cuando una sonrisa no es del todo real. Porque los ojos no sonríen. Exacto. Esa es la sonrisa falsa o fingida, un gesto social voluntario. Solo se mueve la boca y a menudo desaparece de forma muy brusca. Y había una tercera. Sí, la más compleja, que es la sonrisa enmascarada o miserable. Es la que usamos para ocultar una emoción negativa. Es como una batalla en la cara. La boca intenta sonreír mientras los ojos gritan tristeza o miedo. Qué curioso. Fíjate, la diferencia es incluso neurológica. La sonrisa Duchenne, la genuina, nace en el sistema límbico, el cerebro emocional e involuntario. Las otras se originan en la corteza motora, el cerebro voluntario. Para terminar con la alegría, tenemos que hablar de su lado oscuro. ¿Puede la alegría volverse un problema? Definitivamente. Cuando pierde su función adaptativa, hablamos de alegría patológica. Su forma más leve es la hipomanía, pero su forma extrema es la manía. El episodio maníaco. Sí, es un estado de euforia totalmente descontrolada con sentimientos de grandiosidad, una energía inagotable sin necesidad de dormir, hablando sin parar. Y con conductas de riesgo. Es lo más peligroso. Una total falta de inhibición que lleva a gastar dinero de forma compulsiva, promiscuidad, inversiones absurdas. Y no siempre es un estado de felicidad, ¿no? Para nada. A menudo esa euforia se transforma en una irritabilidad extrema. Y lo más característico es que estos picos de manía suelen alternar con valles de depresión profunda. Que es la base de ciertos trastornos. Sí, del trastorno bipolar, o de su versión algo más leve, la ciclotimia. Hemos cubierto la alegría por completo, yo creo, pero antes de pasar a su opuesto, hay un concepto que has mencionado antes de pasada y que me parece fascinante. La gozosa tristeza. Parece una contradicción. Lo es, pero seguro que todos la hemos experimentado. Es ese regodearse en la autocompasión.
Escuchar música triste a propósito cuando estás triste. Como si hubiera un extraño placer en revolcarse en la propia pena. Sí, totalmente. E incluso al revés. A veces, una alegría tan intensa y abrumadora nos puede desbordar y, paradójicamente, hacernos llorar. Es una especie de desconcierto emocional. De acuerdo. Pues cambiemos de tercio. Hablemos de la tristeza. Es un punto de partida excelente. Porque, a ver, para entender cualquier emoción negativa, primero hay que cambiar el chip evolutivo. Ujú. Solemos ver las emociones negativas como, bueno, como un estorbo, pero en realidad actúan como nuestra primera línea de defensa. Comparten un sentimiento de aversión que tiene una misión vital, que es anular lo que sea que estemos haciendo en ese momento para obligar al organismo a procesar una amenaza o una pérdida. O sea, detenernos en seco. Exacto. El quid de la cuestión para dominar esta materia no es solo memorizar el qué ocurre en el cuerpo, sino entender el por qué. Porque cuando la biología tiene sentido, los conceptos se retienen sin esfuerzo. Esa es la clave, sin duda. Si partimos de la definición central, la tristeza se cataloga como un sentimiento negativo, caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo habitual. Y esto va acompañado de una reducción drástica en la actividad cognitiva y conductual. Ujú. Es como si el cerebro activara un modo de ahorro de energía. Y para que este modo se active, la literatura científica nos marca 4 desencadenantes principales. El primero, y me atrevería a decir que el más potente, es la pérdida de una meta valiosa. Y lo fascinante de esto es la bifurcación cognitiva que ocurre milisegundos después de esa pérdida. Hay una regla mnemotécnica fantástica para quienes necesitan retener esto de cara al examen. A ver. La respuesta del cuerpo depende de si cree que la batalla está perdida o no. Si la mente evalúa que todavía se puede hacer algo para recuperar esa meta, la emoción que emerge es la ira, porque necesita energía para pelear. Claro, pura movilización. Eso es. Pero si la valoración cognitiva indica que no hay plan posible, si asume un abandono total y definitivo de la meta, entonces el sistema se rinde y aparece la tristeza. Es un atajo mental brillante. Si crees que puedes recuperar la meta, hay ira. Si hay abandono total, hay tristeza. Vale. El segundo desencadenante es enfrentarse a una contingencia aversiva. Ujú. Algo doloroso o desagradable de lo que no se puede escapar. El tercero sería la experiencia vicaria, que básicamente es nuestra capacidad de empatizar, sentir tristeza simplemente por lo que le ocurre a otra persona. Totalmente. Y el cuarto, que siempre resulta súper curioso, es la llamada gozosa tristeza. Hablamos de la conmiseración propia, el sentir piedad por uno mismo o incluso esa tristeza paradójica que surge ante una emoción positiva tan desbordante que el cuerpo literalmente se desconcierta. Sí. Imaginemos a alguien llorando desconsoladamente en una boda. Es un exceso de gozo que el sistema no sabe cómo procesar y lo canaliza a través del llanto. Es un mecanismo de escape fascinante. Y una vez que la tristeza se dispara, no afecta a todo el mundo por igual. Hay factores moduladores que actúan como un filtro, empezando por el patrón de personalidad. Cuéntanos. Quienes puntúan alto en neuroticismo, es decir, que tienen una alta inestabilidad emocional y baja autoestima, son mucho más vulnerables. Pero la interacción verdaderamente compleja se da cuando cruzamos este neuroticismo con la dimensión de extroversión o introversión. Claro, porque ahí se crea una balanza muy delicada. La extroversión empuja a la persona neurótica a buscar apoyo social, lo cual es necesario para superar la tristeza. ¿Eso es? Pero su inestabilidad a menudo genera conflictos interpersonales que acaban empeorando la situación. Por el otro lado, si la persona es introvertida, evitará esos conflictos sociales, pero el precio a pagar es altísimo. Se aísla y pierde un refuerzo positivo que es vital para salir del bache. Exactamente. Es una trampa en ambos sentidos, y a la personalidad se le suman las variables cognitivas. Concretamente, el estilo explicativo pesimista. Quienes tienen este sesgo procesan el mundo con una lente muy específica. Todo lo ven gris. Sí. Y fíjate en la atribución. Si les ocurre algo positivo, creen que es por una causa externa a ellos, que es inestable, es decir, pura suerte, y no se repetirá, y que es algo totalmente específico de esa situación. Esto es muy característico en personalidades melancólicas, que tienden a ser rígidas, perfeccionistas y obsesionadas con el orden y el deber. Lo que nos lleva directamente a los determinantes cognitivos, donde brilla con luz propia el modelo de indefensión aprendida de Seligman. Clásico. Para visualizar esto claramente, imaginemos a un estudiante que suspende un examen importante.
Si cae en la indefensión aprendida, hará una atribución interna. En plan, he suspendido porque no sirvo para esto. Ajá. Luego la hará general, como no sirvo para esto, voy a fracasar en toda la carrera. Y finalmente, estable. Siempre seré un fracaso. Esto nunca va a cambiar. Interna, general y estable. A esta tríada demoledora se le suman la falta de autocontrol, los esquemas cognitivos distorsionados y unos sesgos perceptivos himnésicos que obligan al cerebro a recordar y prestar atención únicamente a la información negativa que cuadra con su tristeza. Es un círculo vicioso brutal. Y desde el punto de vista conductual, el panorama se complica por una baja tasa de refuerzo positivo, que suele derivar de un déficit en habilidades sociales. Las personas inmersas en la tristeza tienen una baja capacidad para resolver problemas interpersonales, aunque conservan intacta su destreza para solucionar problemas no sociales o técnicos. Y el entorno no es ajeno a esto, claro. El contexto sociocultural juega un papel inmenso. Totalmente. Las sociedades individualistas tienden a rechazar la tristeza porque priorizan la autonomía y el éxito personal constante. En cambio, las sociedades colectivistas muestran mucha más tolerancia. Entienden que la tristeza fomenta la empatía y fortalece los vínculos altruistas dentro del grupo. Entendidos los disparadores y moduladores, veamos cómo procesa la mente esta emoción y para qué sirve. En la evaluación afectiva, el SEC, la tristeza tiene características muy marcadas. Baja novedad y baja agradabilidad, lógicamente. Sí, pero tiene una altísima significación, precisamente porque obliga al individuo a detenerse y abandonar metas. El potencial de afrontamiento es bajísimo, lo que lleva a la persona a buscar un agente responsable, haciendo una atribución causal externa para intentar darle sentido a la pérdida. Claro. Y las funciones de la tristeza revelan por qué la evolución ha mantenido esta emoción intacta. Primero, sirve para atenuar el nivel funcional general y economizar recursos cuando la lucha es inútil. Segundo, facilita la autoprotección al crear un filtro atencional que dirige el foco hacia uno mismo, promoviendo la introspección. La función reparadora. Exacto. Pero la joya de la corona evolutiva es su función social. La tristeza está diseñada para instigar la búsqueda de apoyo. Genera en los demás lo que se denomina una emoción mimética. Es fascinante porque no busca que los allegados se hundan en el mismo pozo, sino que genera la cantidad justa de empatía para que conecten con el dolor, manteniendo intactos sus procesos cognitivos para poder ofrecer soluciones y prestar apoyo real. Y ahora es cuando entramos en una sección fundamental para memorizar, el engranaje biológico profundo. Analizar la activación fisiológica de la tristeza revela mecanismos que a simple vista parecen contradictorios. A nivel del sistema nervioso central, el SNC, el mapa cerebral se ilumina en áreas muy concretas. Destaca el córtex prefrontal medial y, atención a este dato que es súper específico de la tristeza, el córtex cingulado subcalloso. Apunte clave para el examen: córtex cingulado subcalloso. Eso es. Además, se observa una hipoactivación del lóbulo frontal izquierdo. Esto es vital porque esta falta de actividad es un marcador de predisposición a la depresión, señalando un fallo en el sistema motivacional que nos impulsa a buscar recompensas. A nivel neuroquímico, la batuta la llevan la serotonina y la noradrenalina. Que son fundamentales para regular el eje hipotálamo-hipofiso-adrenal, el eje HPA. Ajá. Cuando este eje detecta la pérdida prolongada, acaba ordenando la liberación de cortisol, la hormona del estrés, preparando el cuerpo para un periodo de autoprotección. Lo cual nos lleva a la gran paradoja del sistema nervioso autónomo, el SNA. Es un punto que suele generar muchísima confusión al estudiar. Es que es contraintuitivo. Claro, asociamos la tristeza con el letargo. Sin embargo, la tristeza eleva la activación cardiovascular. Aumenta la tasa cardíaca, sube la presión sanguínea sistólica y diastólica, se incrementa la resistencia vascular periférica y también la conductancia de la piel. El único parámetro que disminuye es el volumen sanguíneo. Es un dato espectacular para asimilar. El cuerpo parece apagado por fuera, pero por dentro está lidiando con una hiperactivación autonómica brutal para sostener el procesamiento de la pérdida. En cuanto a la musculatura esquelética, el tono muscular general tiende a subir, aunque es importante matizar que en estados muy severos, cercanos a la depresión mayor, este efecto se invierte y aparece la flacidez total.
Y todo este proceso interno tiene un reflejo directo en el rostro. Si utilizamos las medidas FACS, el sistema de codificación de la expresión facial, la tristeza dibuja un patrón inconfundible. Imaginemos esa expresión clásica de pesadumbre. En la zona de las cejas actúan la unidad de acción 1, que eleva la parte interior de la ceja, y la UA4, que las inclina y las junta hacia el centro. Y en la boca, la indiscutible UA15, que tira de las comisuras de los labios hacia abajo. Para generar esta expresión, se requiere la activación conjunta de músculos clave que conviene tener muy presentes. A ver. El frontal, el piramidal, el superciliar, el mentoniano y el depresor del ángulo de la boca. Al cuerpo se le suma una postura laxa, cabizbajo, con la espalda arqueada y un caminar pausado. Y por supuesto, el llanto. Sin embargo, en la edad adulta, las normas sociales actúan como un corsé que a menudo regula o inhibe por completo su expresión en público. La voz también nos delata. La expresión vocal de la tristeza registra una caída en la frecuencia principal, conocida como F0. Hay una menor intensidad en el volumen, el tono se vuelve monótono, sin altibajos, y la fluencia verbal se reduce drásticamente. El habla se vuelve lenta, arrastrada. Casi cansina, sí. Con todo este cuadro de activación hay que hacer frente a la emoción. Las estrategias de afrontamiento ante la tristeza suelen pivotar sobre 3 ejes. El retraimiento, que es el aislamiento voluntario para minimizar el gasto de energía y evitar más daños. La moderación funcional, que es ralentizar conscientemente el ritmo cognitivo y físico. Y el impacto social, que es movilizar el entorno para conseguir afecto y ayuda externa. Para la medición de todo esto hay que desgranar unos acrónimos esenciales en psicometría. Sí, para quienes toman notas, esto es importante. Está el PANAS, que evalúa el afecto positivo y negativo de forma general. El ASQ, un cuestionario de estilo atribucional diseñado para detectar esa indefensión aprendida de Seligman. Vale. El HRSD, que es la escala de Hamilton, utilizada en clínica para cuantificar la severidad de los síntomas depresivos. Y el BDI, el inventario de depresión de Beck, famoso por su precisión al medir la intensidad de los cuadros depresivos desde la propia perspectiva del paciente. Conocer estas herramientas es fundamental para evaluar las consecuencias. A nivel cognitivo, se genera un aislamiento y una atención volcada hacia el medio interno. Y aquí hay un dato interesantísimo. La tristeza bloquea por completo la propensión a utilizar juicios heurísticos. Así es. Los atajos mentales rápidos desaparecen. La mente triste se vuelve hipervigilante ante el error, lo que obliga a procesar la información de forma extremadamente analítica. Se utilizan procedimientos rígidos, cautelosos y estereotipados. Es un estado que anula la creatividad inicial, forzando a mantener un plan seguro hasta que la evidencia demuestre irrefutablemente que no funciona. En la conducta social, los efectos son contrapuestos. Hay un fuerte deseo de búsqueda de ayuda, pero simultáneamente surge un aislamiento extremo, especialmente por el temor a mostrar debilidad. Y cuando todo esto se cronifica, entramos en la tristeza patológica, la depresión. Que clínicamente tiene un lenguaje muy preciso. Estos términos describen un apagón sistémico profundo. Encontramos la anedonia, que es la incapacidad casi absoluta para experimentar placer en actividades que antes resultaban gratificantes. La pseudodemencia depresiva, que se manifiesta con déficits de memoria tan severos que imitan un deterioro cognitivo real. La bulia, que es una falta total de voluntad para realizar el más mínimo esfuerzo. Se suman alteraciones del sueño, con una característica de examen que es el adelanto de la fase REM, impidiendo el descanso. También anorexia o bulimia y finalmente la astenia, un cansancio crónico que no remite con el reposo. Todo este conjunto define la versión más extrema de la tristeza. Bien, pues aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque hacemos un giro de 180 grados. Ya lo creo. Dejamos atrás la inhibición de la tristeza para dar paso al vigor, a la pura movilización de energía y defensa activa. La ira. El contraste es absoluto. La ira se define como un proceso vigorizador que urge al organismo a la acción inmediata. Su efecto principal es interrumpir de forma drástica cualquier proceso cognitivo en curso. Toda la capacidad atencional y la carga de afecto negativo se concentran como un láser sobre el instigador. El propósito es claro: defender la integridad física o salvaguardar la autoimagen. Y en cuanto a los desencadenantes principales, tenemos la clasificación exacta.
Primero, las situaciones frustrantes, que incluyen la obstrucción del acceso a una meta, la transgresión de normas y derechos y la extinción de contingencias aprendidas. Que eso último es como cuando echas una moneda en la máquina del café y no sale nada. Exacto, ese microinfarto de furia inmediata. Sí, sí. Y el segundo grupo son las situaciones aversivas. El trabajo de Berkovits nos dice que el dolor físico, el ruido, el hacinamiento o el calor excesivo pueden activar ira sin que haya una valoración cognitiva previa sobre quién tiene la culpa. Al igual que con la tristeza, la ira tiene factores moduladores con paradojas importantísimas para el examen. Fijaos en la paradoja entre extroversión y neuroticismo. A ver, Quienes tienen alta extroversión informan sentir menos ira, pero muestran una mayor activación fisiológica real en el laboratorio. Sus cuerpos reaccionan con virulencia, aunque no lo digan. qué curioso. Y en el polo opuesto, el alto neuroticismo, declaran sentir muchísima ira constante, pero paradójicamente muestran una menor activación fisiológica. Es una disonancia brutal. Otra suma explosiva es la alta autoestima más un alto narcisismo. Eso da como resultado una máxima ira ante las críticas, porque cualquier comentario es una amenaza imperdonable. Y al hablar de ira hay que tener clarísima la tríada conceptual, para no mezclar conceptos. Es imperativo distinguir estos tres niveles. La ira es el factor puramente afectivo, el sentimiento energizante primario. La hostilidad es el factor cognitivo, compuesto por el cinismo y la animadversión. Y la agresividad es el factor conductual, la acción física o verbal orientada a causar daño. Pueden darse por separado, pero juntas son destructivas. Sus funciones están claras: desarrollo rápido de ataque o defensa. Y hay un dato de Izard que subraya que ninguna otra emoción consigue vigorizar la conducta con tanta intensidad ni mantener la activación tanto tiempo como la ira. Es un combustible de alto octanaje que, curiosamente, regula la interacción social desde muy pronto. Hay ira en bebés de 4 a 6 meses. Utilizan la ira como señal para exigir a sus cuidadores que mitiguen su malestar. Y para sostener este nivel de exigencia, entramos en los subpuntos explícitos de la activación biológica de la ira. Máxima atención aquí. Adelante con el SNC. El circuito integrado de la ira comienza en el diencéfalo, en el hipotálamo. Pasa al sistema límbico, donde operan la amígdala para un procesamiento burdo y rápido, y el septum. Mucho ojo con el septim, porque se sabe que sus lesiones bajan el umbral de irritabilidad drásticamente. Importante eso. Sí, y todo llega al córtex prefrontal, que hace la modulación social evaluando costes y beneficios. Mientras el córtex decide, el SNA, el sistema nervioso autónomo, se dispara. Sube la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocardial, la presión sanguínea, la conductancia de la piel y hay un torrente de adrenalina. El tono muscular sube muchísimo, apretando puños y mandíbula. Y el rostro lo refleja. En el sistema FACS, atención a las métricas. Cejas, la UA4 frunce el ceño. Ojos, la UA5 eleva el párpado superior agresivamente y la UA7 tensa el inferior. Labios, la UA23 y la UA24 generan unos labios finos y apretados. Los músculos clave son el superciliar, el piramidal y los orbiculares. Y a nivel vocal hay que diferenciar. Tenemos la ira caliente, que es la cólera intensa, donde sube muchísimo la frecuencia F0 y se acelera el habla de forma atropellada. Y la ira fría. La irritación contenida. Exacto. Variaciones sutiles de entonación, pausas tensas y sarcasmo, sin alzar la voz. Para afrontar esto hay 3 formas: ir hacia adentro, suprimiendo; ir hacia afuera, expresión abierta; y control de la ira, dominando y modulando. Para medir esto hay que memorizar otra tanda de acrónimos. El NAI de Novaco. El STAS de Spielberg, importantísimo porque distingue estado frente a rasgo. La escala AX, para ver la expresión. El STAXI, que es la combinación más usada actualmente. El MAI y la SAS. Y sus consecuencias son tremendas. A nivel cognitivo, el contraste con la tristeza es total. La ira induce procesamientos heurísticos espontáneos, muy superficiales, y un sesgo de atribución hostil a intenciones ambiguas. Pensamos la peor de los demás. En la salud, el gran problema es el patrón de conducta tipo A, que es ese afrontamiento hacia adentro, altísimamente relacionado con el riesgo de enfermedad coronaria. Además de su asociación a trastornos como el TEPT, TDAH, límite y paranoide.
Conductualmente, la suma terrible es ese afecto, la ira, más la cognición de la hostilidad, dando lugar a la agresividad destructiva. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que hemos trazado el mapa completo de dos emociones que dictan los ritmos de inhibición y explosión del ser humano. Entender la tristeza y la ira, con sus músculos faciales, sus áreas cerebrales y sus sesgos cognitivos, es entender el engranaje de nuestra propia supervivencia. Si conectamos esto con la perspectiva general, es fascinante pensar que la ira y la tristeza evolucionaron para la supervivencia física y la cohesión social en pequeños grupos. Pero cabe preguntarse, ¿cómo lidia nuestra biología con estas mismas activaciones intensas en un mundo digital moderno? Donde un simple correo electrónico puede desencadenar la misma reacción cardiovascular que un depredador, y donde la emoción mimética de la tristeza a menudo se ahoga en el ruido constante de las redes sociales. Da que pensar. Da muchísimo que pensar.